Una industria que mueve más dinero que muchas economías completas, mis hermanos. Una maquinaria perfecta, silenciosa e invisible. Y mientras millones creen que el problema está cruzando una frontera, la verdadera estructura del negocio ya vive dentro de los Estados Unidos. No hablamos solo de droga, hablamos de poder, hablamos de bancos, hablamos de rutas comerciales, hablamos de corporaciones logísticas, de dinero lavado bajo luces de neón y rascacielos de cristal. Porque mientras la televisión te muestra hombres armados en el desierto, la verdadera maquinaria usa traje, paga impuestos, tiene oficinas y habla inglés perfecto. El narcotráfico moderno no sobrevive escondiéndose del sistema, sobrevive funcionando dentro del mismo sistema. Durante décadas, la narrativa oficial construyó un enemigo muy conveniente, el narco extranjero, el criminal del otro lado del muro, el monstruo externo, porque es más fácil vender miedo que admitir que el negocio más rentable del continente también tiene oficinas en casa. Periodistas como Osvaldo Zavala llevan años señalando algo incómodo. La llamada guerra contra el narcotráfico también funciona como una narrativa política, una historia útil, una historia diseñada para justificar militarización, control fronterizo, presupuestos multimillonarios y vigilancia permanente. Porque mientras el ciudadano mira hacia la frontera, nadie mira hacia Wall Street. Mientras las cámaras se enfocan al desierto, las transferencias viajan desde oficinas climatizadas. ¿Y quiénes son los verdaderos distribuidores? Pero aquí viene la pregunta incómoda, hermanos. ¿Quién mueve realmente la mercancía dentro de los Estados Unidos? Porque no son los cárteles mexicanos patrullando cada calle de Chicago, no son comandos extranjeros controlando cada esquina en Nueva York. La estructura real es mucho más compleja, más silenciosa, más local. Jesús Esquivel, otro periodista que ha documentado cómo operan grupos criminales estadounidenses con perfil bajísimo, organizaciones que rara vez aparecen en titulares porque no encajan en la narrativa oficial, y ahí entran piezas fundamentales del tablero, los Hells Angels, bandas motociclistas que durante años fueron vistas como simples rebeldes de carretera, pero detrás de la estética existe la disciplina, la jerarquía, el control territorial y rutas de distribución. No necesitas invadir un país cuando ya controlas las rutas desde adentro, pero ni siquiera ellos trabajan solos. La droga moderna ya no se mueve únicamente con violencia, se mueve con logística, pandillas locales, empresas de transporte legítimas, servicios de paquetería, intermediarios invisibles, brokers que jamás disparan un arma, pero garantizan que el producto llegue exactamente a donde debe llegar. Y ahí está el verdadero nivel del negocio, porque el crimen organizado moderno ya no parece una película de narcos, parece una corporación. El negocio más rentable del continente no funciona como una guerra, funciona como Amazon. Y mientras tanto, Estados Unidos se enfrenta a una de las peores crisis de salud pública de su historia. Más de 20 millones de personas luchan contra trastornos por consumo de sustancias. Y las muertes por sobredosis superan las 100,000 personas al año. El fentanilo cambió las reglas, porque ya no hablamos solo de adicción, hablamos de destrucción masiva, silenciosa, lenta, constante. Cada número es una familia rota, un hijo perdido, una madre destruida, una ciudad acostumbrándose al dolor. El problema dejó de ser criminal hace mucho tiempo, ahora también es una tragedia industrial. Pero aquí viene la pregunta más importante de todas, hermanos. ¿A dónde va el dinero? Porque el mito del narco del rancho se cae a pedazos cuando sigues la ruta del capital. El dinero no duerme en una casa escondida, no se queda enterrado en el desierto. El dinero entra en el sistema financiero global. Paraísos fiscales, empresas fantasmas, inmobiliarias, fondos, corporaciones, bancos demasiado grandes para caer. Y entonces entiendes algo brutal. El lavado de dinero no es una consecuencia del negocio, es el corazón del negocio. La droga destruye vidas, pero el lavado de dinero construye imperios. Mientras la política señala hacia el sur, la estructura financiera permanece intacta, porque es más cómodo culpar a un enemigo externo
que admitir que muchos dueños del negocio usan corbata, hablan inglés, pagan impuestos en Delaware o en Florida, tienen abogados, cuentas offshore y contactos políticos. La sombra del narcotráfico no tiene bandera, no tiene nacionalidad, tiene intereses financieros. El verdadero poder nunca aparece encapuchado frente a una cámara, aparece sonriendo en reuniones privadas. Y quizá esa sea la parte más peligrosa de toda esta historia, hermanos, que seguimos viendo el narcotráfico como un problema lejano, cuando en realidad ya forma parte del mismo sistema económico. Porque mientras exista consumo, mientras exista lavado de dinero, mientras exista protección financiera, la maquinaria seguirá funcionando. Y si no entendemos que el narcotráfico moderno es una estructura binacional de poder y dinero, seguiremos viendo solamente la mitad de la película. Porque el negocio no sobrevive por las balas, sobrevive porque el dinero siempre encuentra quien lo proteja. El narco moderno, hermanos, usa traje y paga impuestos. La verdadera guerra no está en la frontera. El dinero sucio también vive en Wall Street. El sistema no está roto, está funcionando perfectamente. La droga cruza fronteras, el dinero entra por la puerta principal. La maquinaria nunca se detuvo. Los verdaderos intocables jamás aparecen en televisión. Y este es el contexto de todo esto, hermanos, para que se den cuenta que el verdadero narcoestado, que los verdaderos narcos viven en Wall Street, en Florida, en Miami, en Nueva York, porque son los que mueven el dinero. Si realmente Estados Unidos quisiera acabar con eso, empezaría por los bancos, cerrando todas estas cuentas, decomisando todos los millones de dólares que entran por las drogas. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque el mismo gobierno de ahí se lleva una tajada enorme, billones de dólares al año. A Estados Unidos hay algo que quiero que entiendan perfectamente bien, hermanos. Al gobierno de Estados Unidos no le importa si muere tu hijo, si muere tu hermano, si muere tu tío, tu primo, tu sobrino, tu nieto. No le importa. A él le importa que tú le sigas dando y sigas manteniendo el sistema, usando tus dólares para comprar la droga y que ese mismo dinero vaya y entre a las arcas de los bancos para que lo laven. Esa es la verdadera historia de todo esto. Y los que no quieren ver, los que siguen tercos en culpar a países como México, como Colombia, como Brasil, es la maquinaria trabajando, hermanos. Solo pregúntense esto. El 80% de las armas decomisadas en México, ¿de dónde creen que provienen? De la tendita de la esquina, allá en cualquier callecita de Guadalajara o de México o de Jalisco o de Monterrey. No, hermanos, proviene de Estados Unidos. Si realmente al convicto Trump quisiera acabar con el narcotráfico, simplemente ya no les vendería nada de armas, porque pueden tener todas las armas que quieran, de cualquier calibre, hermanos. Y esto quiero que pongan atención, pueden tener las armas de cualquier calibre que quieran, los narcos. Pero si Estados Unidos les parara la distribución de las balas, ¿para qué le iban a servir esas armas? ¿Para jugar golf? A lo mejor. ¿Para quebrar unos cuantos ramas que están estorbando ahí en tu casa? O para cualquier uso estúpido que le quieras dar uso. Mientras no tengas balas, no te sirve absolutamente de nada. ¿Y quién les provee de todas esas balas, de las municiones? Estados Unidos. Solo pregúntense esto nuevamente. En la frontera de del Paso, Texas con Ciudad Juárez, hay cámaras por todos lados, de orilla a orilla, infrarrojas, de movimiento, te graban. Ahí si pasa un paisano que quiera brincar el río, que quiera brincar el charco, lo detectan inmediatamente. Pero ¿cómo no detectan la droga que entra? ¿Por qué no entra por los llanos, hermanos? No entra por los terrenos baldíos,
no entras por las orillas del Paso, allá en los montes donde a lo mejor no hay vigilancia o si hay, es mínima. No, entras por las garitas de las aduanas americanas, porque los mismos agentes aduanales que trabajan ahí están coludidos con los narcos, igual que están coludidos con el gobierno americano. Entran carros cargados hasta el copete de drogas y no pasa absolutamente nada. Sí, cuando pasan le dan su fajo de billetes al aduanero y problema resolucionado. No los revisan, no pasa absolutamente nada. Pero los que viven fuera de aquí, los que viven fuera del Paso, los que viven fuera de Juárez, pues jamás van a saber esto porque no se dan cuenta. El tráfico de drogas siempre ha pasado por las garitas americanas, porque están igual de corruptas que el narco. Ahora, se preguntarán, ¿por qué el narco existe? Porque la CIA lo crió. La CIA lo crió, el FBI los sigue alimentando, les sigue dando armamento igual que la CIA. Ustedes pregúntense una cosa, y les hago esta pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que si este convicto realmente quisiera parar el narcotráfico y estuviera muy preocupado por todos los adictos, millones y millones de adictos que tiene Estados Unidos, y quisiera parar con esto, por qué dejó a Juan Orlando, el expresidente de Honduras, que sí estaba completamente comprobado, porque fue juzgado, fue investigado por el mismo Estados Unidos? ¿Y quién lo dejó libre? El mismo Estados Unidos. Noboa, que manda toneladas de cocaína a Estados Unidos para que siga muriendo más gente, tus hijos, tus hermanos, tus sobrinos, tus nietos. Ese es tu presidente, que deja que Noboa meta toneladas de cocaína a Estados Unidos. Pero como es el lambebotas del criminal, pues ahí no hay problema. Es exactamente lo mismo que está pasando en tiempo real con Irán. ¿Por qué Irán no puede tener una bomba atómica? Porque es un peligro para la humanidad. Pero Israel sí puede tener más de 400 ojivas nucleares y ese no es peligro para la humanidad. Cuando se ha visto el genocidio que están haciendo. ¿Por qué sacó esto a colación? Porque ese es exactamente el mismo patrón. Estos criminales no pueden dejar que otro país se desarrolle, que pueda tener cosas grandes, porque si ellos no le dan visto bueno, ¿quién jodidos es Estados Unidos o Israel para decirle al mundo qué puede o qué no puede hacer? ¿Cómo no se van y se meten con China? ¿Cómo no van y se meten con Rusia? ¿Con Corea del Norte? ¿Con Francia? ¿Por qué? Porque todos tienen ojivas nucleares. Y les aseguro y les garantizo que si Irán desarrolla una ojiva nuclear, se acabaron las amenazas, se acabaron los ataques. Porque eso sí, estos cobardes, como el cobarde Trump, es muy bueno para bombardear lanchitas que no se sabían si eran narcos o no. Y lo más seguro eran pescadores. Ahí sí es muy hombre el infeliz. Ahí sí es muy macho, muy hombre. Pero ¿cómo no es hombre con Putin, con Xi Jinping, con el presidente de Corea? Ahí los tocan con el pétalo de una rosa. Y a ver qué va a pasar en la reunión que va a tener el convicto con Xi Jinping, que lo más seguro es que le va a ir a lamber las botas como siempre, porque eso sí, nomás se enfrenta con verdaderos hombres de poder. El agachón del taco seguramente le va a ir a lamber las bolas a Xi Jinping y se van a acordar de mí y me van a preguntar por qué estoy sacando esto a colación, porque es la misma metodología, es la misma historia, es lo mismo que han hecho por años.
Estados Unidos al decir que otros países son narcos. ¿Y por qué les llaman narcos y ahora por qué los llamó que son terroristas? Simplemente para invadir a esos países y robarse sus recursos naturales. Ese es todo el asunto. ¿Cómo no le llama así a Noboa? Terrorista. Y este sí mete toneladas de droga a Estados Unidos. ¿Cómo ahí no le dicen absolutamente nada? ¿Cómo de eso no se quejan? ¿Cómo no se quejan de todo el armamento de ojivas nucleares que tiene Israel? ¿Cómo eso nunca Israel nunca ha permitido que vayan y lo investiguen? Pero ahí Estados Unidos no dice absolutamente nada, ¿verdad? Igual que los arrastrados de la Unión Europea. ¿Cómo ahí no dice nada? Todos sí condenan a Irán. Pero ¿cómo no condenan a los verdaderos traidores? Ese es el punto, hermanos. Y por eso lo traigo a la mesa. Porque es la misma metodología, son los mismos chantajes, son las mismas historias que usan para atacar a otros países. Y lo han hecho por años. ¿Que no les ha resultado? Pero siempre lo intentan. Ya quisiera ver, a ver si eso va y hacen con China. Porque la realidad, les guste oírlo o no, China los acaba en un 2x3. Así. Y el convicto lo sabe perfectamente. Es más, el mismo Pete Hegseth hace unos meses lo dijo muy claro. Si China se decide a atacarnos, nos destruye en 15 minutos. Así lo dijo. Acaba con nosotros en 15 minutos. Y no lo dijo nadie más. Por eso estoy sacando esto. Porque es el mismo trato, la misma metodología, los mismos discursos baratos que siempre ha usado Estados Unidos para culpar a otros países de lo que él no quiere corregir. Aquí les va otra. ¿Acaso no hace más de un año que dijo que iba a lanzar una campaña mediática para concientizar a la sociedad de que no usaran drogas, del daño tan grande que hacen las drogas? ¿Acaso no lo dijo que lo iba a hacer? ¿Lo han visto? ¿No dijo que hasta se iba a gastar más de 200 millones en esa campaña? Y yo se los dije hace meses que no iba a hacer absolutamente nada. Y otra vez el tiempo me está dando la razón. No lo va a hacer jamás. Porque no le conviene a los intereses de sus oligarcas, que muchos de ellos son los verdaderos jefes del narco. Así es. Y si no les gusta escuchar la verdad, investíguenla ustedes mismos. Se los he dicho infinidad de veces. No me crean a mí. Tienen todos los medios a su disposición para investigar. Así como lo hago yo para traerles el video que les acabo de dejar. Investiguen. Analicen. Profundicen. Tomen sus propias decisiones. Pero háganlo con cordura, con moderación, y no se cieguen nada más porque son magamarranos, o si no son magamarranos, mejor. Háganlo y se van a dar cuenta de quién es el verdadero enemigo de Estados Unidos. Quiénes han sido los enemigos realmente de toda esta generación que se está pudriendo por tanto veneno que se mete. Pregúntenselo. No son los cárteles de su gobierno, porque si no hubiera demanda, no hubiera droga. Y desafortunadamente hay millones que les fascinan las drogas. Les gusta meterse lo que les caiga en las manos. Y esa, tristemente, es la realidad. Y si han llegado hasta aquí, mis hermanos, se los agradezco de todo corazón. Los invito a que se suscriban, a darle un gigantesco like, a activar la campanita, a compartirlo con familias, amigos y enemigos para que más gente esté informada. Ya conocen el ritual, destrócenlo. Y como siempre se los digo, hermanos latinos, siempre mirando hacia arriba, jamás hacia abajo. Cuídense mucho, Dios nos bendiga a todos
Espero verlos en mi próximo video y nunca dejen de soñar.